con un combustible tan novedoso como es el hidrógeno, ¿no? Yo creo que esa visión, que no es para nada optimista, sino simplemente yo creo que creíble al año 2028 es posible, ¿no? Yo creo que es posible en Canarias, y yo creo que si a eso añadimos la mejora de los recursos y residuos a través de la futura ley de economía circular que entrará en el Parlamento, yo creo que esperemos antes de que se disuelva el mismo, y la ley de biodiversidad, harán que nuestra biodiversidad también y nuestros recursos a través de la economía circular sean mejores, ¿no? Pero eso, cuando esté la ley aprobada, hablaremos largo y tendido. Caramba, la verdad que pinta usted un futuro tremendamente atractivo. Dice usted que no es optimista, sino que es realista. Ojalá sea así, pero recuerde usted lo que ha pasado con la ley del suelo. No es lo mismo, pero sí es importante recordarlo, que ha tenido muchos problemas para su desarrollo, precisamente por cuestiones que tienen que ver con la administración, con la burocracia, a lo mejor con creer exactamente en ese proyecto, que tampoco nació con un grandísimo consenso. Al final hubo consenso porque se aprobó pues de una manera importante, con una mayoría importante del Parlamento, pero sí es cierto que ha costado mucho y sigue costando ponerla en marcha, y han pasado ya algunos años. ¿No temen ustedes desde el departamento, desde la viceconsejería, desde la Consejería de Transición Ecológica que dirige José Antonio Balbuena, un exceso de burocratización por aquello de que hay que desarrollar diversas normas y que esto al final pues lo convierta todo en una parsimonia, y que al final, en vez de hablar de 2028, tengamos que hablar de 2032, con lo que eso supone de riesgo para lo que tiene que ver con el cambio climático? Claramente que en Canarias sería un horror que llegase tan pronto, así de súbito, como si fuera un tsunami. Bueno, la proyección a 2040, que es el año clave de descarbonización 100% del archipiélago canario, de su economía, hace que nos tengamos que tomar esto muy, muy en serio. Y por lo tanto, por eso esta ley obliga tanto a la administración. Es verdad que obliga muchísimo a la administración autonómica, que es el que realmente tiene las competencias en muchísimas de las acciones que desprende la propia ley. Y hay un matiz con respecto a la ley del suelo. La ley del suelo se desarrolla a través de reglamentos muy rígidos, que se han visto, desde mi opinión, bastante inoperativos, con una descentralización en ayuntamientos sin tener en cuenta la realidad de nuestros ayuntamientos, y eso ha hecho que la ley del suelo, por lo menos en algunos de sus, no en todas, porque también hay que ser honestos, y no toda la ley del suelo es mala, pero sí es verdad que tiene elementos que hay que, por lo menos ahora, reflexionar y cambiar, ¿no? Yo creo que pero no es el momento ahora de cambiar leyes. Ahora estamos en el proceso de iniciar esta nueva. Y para ello el gobierno de Canarias, con la ley de cambio climático, lo que hizo fue una aprobación de estrategias y planes concretos que se desarrollarán en los próximos meses, de muy fácil modificación, y que hacen que el camino sea, si no es el adecuado, se pueda modificar fácilmente, porque la propia norma obliga a que cada 5 años los planes, y 10 años las estrategias de cambio climático, se vayan adaptando a la realidad de cada momento. Eso da una enorme flexibilidad y rapidez a la administración a la hora de desarrollar objetivos concretos, y el gran hándicap que realmente, y uno de los que más nos preocupa, ya no es en sí la parte más económica de administración pública de la ley, sino lo que tiene que ver con la transición justa y la justicia climática, ¿no? Por ello hay una estrategia concreta, porque la ley es cierto que es muy ambiciosa, pero si no nos ponemos a ello desde el principio, puede ocasionar desigualdad en cuanto al objetivo final de desarrollo, y generar desigualdades en la sociedad, donde siempre los ricos ganarán y los que tienen menos posibilidades perderán. Y no nos podemos permitir ese lujo en el archipiélago canario, con nuestros índices de desigualdad y pobreza, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes objetivos que tiene y marca la ley. También hay otra cuestión que tiene que ver con la desigualdad, no exactamente entre las personas, pero sí entre las islas. Usted ha situado en el caso de Gran Canaria el caso de la central Chira-Soria, que podrá estar en el año 28 funcionando, podría estar perfectamente funcionando en el año 28. Ha hablado de la energía eólica offshore, que es una apuesta decidida
del puerto de La Luz y de Las Palmas, de Puertos de Las Palmas, para extenderla pues a lo largo de, digamos, de todo portuaria, que en el caso de Canarias, pues prácticamente copa todo el litoral este de la ciudad, de todo el municipio, y luego la posibilidad de extenderlo a otras zonas, competencias de costas, en manos de la comunidad autónoma, no solamente de la isla de Gran Canaria, sino de otras islas. Pero se ha referido a Gran Canaria. Hay otras islas que necesitan también de ese desarrollo. Está claro que está la isla del Hierro, que está haciendo muchos progresos, también la isla de La Gomera, pero está Tenerife que sigue teniendo un problema, porque realmente no hay grandes planes a futuro. No, sí los hay. Lo que pasa es que todo lleva su tiempo y su estudio, ¿no? Hemos iniciado, el sistema eléctrico canario es muy complejo, está aislado. Recientemente se inauguró el segundo cable de interconexión entre Lanzarote y Fuerteventura, por lo tanto es un único sistema eléctrico que compensa las dos islas, y la penetración de renovables en las islas orientales está siendo muy, muy favorable. Gran Canaria tendrá el Salto de Chira y las primeras plataformas de eólica offshore. Tenerife va a tener otro bombeo, y se está trabajando en anunciarlo dentro de muy poco, y por lo tanto tendrá otro sistema de refuerzo del sistema eléctrico importante. La interconexión con La Gomera. ¿Dónde sería ese bombeo? Bueno, todavía permítame que no diga la ubicación concreta, porque el Cabildo, supongo. El Cabildo y los ayuntamientos que estén afectados tendrán la última palabra, ¿no? Y por lo tanto hay que ser respetuoso con los tiempos de cada administración, pero se está trabajando con el Ministerio, se está trabajando con el Cabildo de la isla de Tenerife, para tener también ese anhelado bombeo, porque es que sin bombeo no hay penetración de renovables. A día de hoy, con apenas un 20% de producción de energía renovable en Canarias, ya se están produciendo vertidos, o sea, ya se está produciendo energía renovable que no se puede inyectar a la red porque el sistema no lo soporta. Por lo tanto, los bombeos son un sistema idóneo para Canarias, y por lo tanto apostamos firmemente con él. El cable de interconexión con La Gomera ya está aprobado, por lo tanto se iniciarán las obras dentro de muy poquito, y la inauguración de 5 parques eólicos en La Gomera, que va a hacer prácticamente que con el cable y esos 5 parques la isla de La Gomera sea autosuficiente. Y nos quedaría un poco a desmán la isla de La Palma, que con el problema ya no solo del volcán, sino hay que reforzar sus líneas eléctricas con los futuros parques eólicos que irán en el sur, y buscar una alternativa, quizás de bombeo también, bastante más pequeño que el que necesita Tenerife o Gran Canaria, pero se está estudiando la posibilidad de también poner un salto en la isla de La Palma. Esos sistemas de bombeo serían similares al proyecto de Chira. Sí, a través de agua embalsada y turbinar a 2 alturas el agua de una balsa superior a una balsa inferior. ¿Desaladoras también? No, en Tenerife y en La Palma no sería necesario con desaladoras. Ok. Le hablaba de esa apuesta del Puerto de La Luz por la energía eólica offshore. ¿Existen inconvenientes para autorizar ese modelo a lo largo de la zona portuaria que abarca, ya le decía antes, todo el litoral este de Las Palmas de Gran Canaria? Los puertos tienen una normativa diferente al resto del litoral, son autónomos en cuanto a las directrices de la ley de costas, tienen su propia normativa, y por lo tanto dentro de lo que son las zonas portuarias son los que autorizan finalmente los proyectos. Eso no significa que en cualquier lugar de la zona portuaria se pueda instalar una instalación de estas características. Tendrán que pasar su evaluación ambiental y por lo tanto someterse a la tramitación ambiental correspondiente, ¿no? En el resto de las zonas del archipiélago dependen del Ministerio de Transición a través de una herramienta que se denominan POEN, los planes de ordenación marítima. Allí esos POEN, que están a punto de aprobarse ya definitivamente, todos los planes de ordenación marítima del Estado español, de las 6, hay 6 áreas POEN, el archipiélago es una independiente del resto del territorio español, y en Canarias se ha identificado dentro de esos POEN los usos de eólica marina. Por lo tanto, no se va a poder colocar este recurso en cualquier lugar, sino donde está establecido por parte del Ministerio, y siempre que pasen su pertinente evaluación ambiental, que la va a llevar sí o sí, y los puntos de conexión e interconexión con el territorio terrestre, ¿no? Por lo tanto,
no va a ser en todo el archipiélago, ni va a ser en toda la franja costera. Además, el ¿Ni gobierno... en todas las islas? Ni en todas las islas. Tenemos una dificultad importante en Canarias, que es el desnivel marino, ¿no? O sea, en Tenerife, si sabes, a 100 metros de la costa ya prácticamente estamos a 1000 metros de profundidad. Por lo tanto, aunque la tecnología va mejorando, y la eólica que nosotros pretendemos instalar es la eólica flotante, por lo tanto no necesita estar el pie del aerogenerador en el lecho marino, sino flotando. Eso hace que las distancias con la costa vayan a ser importantes, ¿no? Nosotros ya le hemos pedido al Ministerio que dentro del POEN de Gran Canaria, de la zona POEN de Gran Canaria, los aerogeneradores se pongan a una distancia superior a 8 kilómetros para evitar el efecto visual, sobre todo en una zona del suroeste, que es donde está el régimen de vientos y la mejor calidad de vientos de toda la zona, pueda afectar al uso turístico del zona y la zona marítima, ojo, que es importante, y al paso de aves, porque al final solo nos quedamos con la parte visual de que el turista o el ciudadano que está en una playa pueda ver o no pueda ver un molino, pero también tiene que ver con los usos marítimos y pesqueros de la zona, el tráfico internacional de buques que pasa por la zona, y el tráfico migratorio de aves que van desde el norte de Europa hacia África, que pasan también cerca de esa zona, y por lo tanto hay que evaluar y tener mucho cuidado en dónde se colocan esos futuros aerogeneradores offshore. Bueno, muy interesante la verdad que lo que está comentando. Estamos hablando con Miguel Ángel Pérez Hernández, él es viceconsejero de lucha contra el cambio climático y transición ecológica del gobierno de Canarias. Está diciendo que, digamos, ese proyecto de energía eólica offshore que afectaría a Canarias no podría implantarse en todo el archipiélago por diferentes realidades, por cuestiones como las que acaba de comentar, de incompatibilidades con de temas relacionados con la fauna, tanto la marina como los pájaros, con las aves. Y decía que no podía estar en todas las islas. ¿En qué islas sí que puede estar implantada con normalidad y sin mayores problemas este tipo de energía? Gran Canaria, que ya lo ha dicho, y entiendo que Tenerife también. Exacto. Las dos principales es Tenerife y Gran Canaria por la necesidad que tenemos de generación renovable en estas dos islas, y son las que quizás van a tener más problemas para descarbonizarse, ¿no? En un futuro, el Lanzarote y Fuerteventura también podrían albergarlo, pero a día de hoy, con la renovable que se está implantando tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, se hará que los proyectos vayan a otro ritmo, ¿no? Estamos muy centrados en que las cosas vayan muy bien planificadas, y por lo tanto la prioridad absoluta de este gobierno es, conjuntamente con los dos cabildos, tanto el de Tenerife como el de Gran Canaria, es que la eólica offshore sea una realidad en estas dos islas a partir de 2028, y en Tenerife pues un poquito más tarde, 2030, 2031. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Cuando quedan 9 minutos escasos para que sean las 10 de la mañana, vamos a los temas menos amables. ¿Qué va a ocurrir con el proyecto Cuna del Alma en Tenerife? Bueno, Cuna del Alma fue paralizado por la Consejería de Transición por una sencilla razón. El proyecto adolece en su procedimiento en el ayuntamiento de una evaluación ambiental que un proyecto de urbanización de esas características debería llevar aparejado. Ellos manifiestan que el ayuntamiento hizo todo lo correcto, nosotros decimos que no. Y eso eso conlleva a la segunda parte de por qué también se paraliza. Y es que si hay especies dentro de un catálogo amenazadas, la única manera de saber cómo tratar a esa especie, llámese viborina, llámese tabaiba, llámese cardón, etcétera, etcétera, o incluso especies animales, es a través de una declaración de impacto, de un estudio de impacto ambiental que establezca qué determinaciones y qué realidad tenemos en un territorio. Eso no se ha hecho, y por lo tanto la comunidad autónoma no ha tenido más remedio que paralizar momentáneamente las obras hasta que se reformule todo el proyecto. Es decir, cuando se subsanen, si se subsanan, podría seguir adelante. Sí, vamos a ver, el proyecto tiene unos derechos y tiene un suelo, pero que es apto para el desarrollo de ese proyecto. Pero a día de hoy no cumple la normativa ambiental,
para desarrollar ese tipo de proyecto en esa zona. ¿Y lo está cumplimentando la empresa? ¿Está tratando de cumplimentarlo, por lo que ustedes saben? Desconozco cómo la empresa se está intentando desconectar. Dice el presidente Ángel Víctor Torres que la empresa, bueno, en fin, ha cumplido a lo largo de los años con todos los trámites legales, con la excepción, evidentemente, del impacto, que no es poca cosa, desde luego, y que bueno, que no se deben paralizar proyectos simplemente porque no guste la ley, ¿no? Es una alusión que hace a los grupos ecologistas que están en contra de las obras y que bastante batalla, pues en fin, han presentado. Por eso le preguntaba, en el caso de que se subsane, evidentemente transición ecológica dará el visto bueno. Por supuesto, tienen derecho. O sea, vamos a ver, la convicción de que estamos en un Estado de Derecho y que generemos seguridad jurídica es importante. El que no quiera tener las normas que actualmente tenemos, ley del suelo, ley de impacto ambiental, ley de biodiversidad, todo este tipo de normas que hacen que cualquier ciudadano pueda trabajar y operar en el archipiélago canario, lo tiene fácil. Votar por opciones políticas que no estén de acuerdo con eso y cambiarlas en el Parlamento. Hay que ser muy respetuosos y hay que trabajar con mucha seguridad porque a la persona que no le guste tiene enfrente una persona que a lo mejor sí le gusta o quiere hacer cosas. Por lo tanto, la administración está obligada a darle seguridad jurídica a todo el mundo, independientemente que desde el punto de vista personal nos puedan gustar más o menos ciertos proyectos. Si no se cometería prevaricaría, sí, efectivamente. ¿Qué le parece que los mismos activistas, las mismas activistas, cuestionen también el proyecto de Chira, en Gran Canaria, al que se ha referido, cuando precisamente es una apuesta de energías renovables? Esto también, evidentemente, se replicaría en la propia isla de Tenerife y en la de La Palma cuando se anuncien esos otros nuevos proyectos de salto, de bombeo. ¿Le preocupa esta cuestión, el cariz que está tomando en la proximidad de las elecciones? No tanto por las elecciones, sino porque, en fin, en estos periodos ya se sabe lo que pasa, ¿no? Que todo se calienta más de la cuenta, todo se tensa. Chira es un proyecto de 500 millones de euros, que supone la utilización de 2 balsas en la isla de Gran Canaria construidas en los años 20, no nos olvidemos de que son balsas existentes, que utilizará agua desalada, que permitirá el riego en la zona central de la isla y permitirá un sistema no solo al mundo agrario, sino también a la preservación de los pinares del centro de la isla, tener un recurso hídrico importante para la extinción de incendios. Mejorará, sin lugar a dudas, el acceso de los vecinos en el barranco de Arguineguín. Y hay un tema que ha pasado desapercibido y a mí me sorprende, ¿no? Y es que de esos 500 millones de euros que hablamos siempre, ¿no? La gente cree que solo es construir y construir y construir. Una parte importante va a la restauración biológica del barranco de Arguineguín. El que conoce el barranco, y yo lo conozco, sabe que el barranco ahora mismo, sobre todo en el primer kilómetro y medio, está muy degradado. Antiguos cultivos abandonados, una explosión de flora exótica invasora importante que hace que la flora vernácula no esté bien presente en esa zona, y todo eso también va a cambiar. El proyecto a Red Eléctrica se le ha obligado a través de la declaración de impacto a una restauración importante del barranco de Arguineguín. Déjeme que tengo poquito tiempo y no puedo dejar de preguntarle por el proyecto Dreamland en Fuerteventura. Esta misma mañana, en el programa de La Noche al Día de Miguel Ángel Dajuani, pues ha intervenido una portavoz de comunicación de la empresa que promueve este proyecto. Bueno, alega que la distancia de las dunas, en realidad, de la primera duna de Corralejo es de más de 1 kilómetro, que hay 400 metros de distancia desde lo que es la zona, digamos, protegida. De alguna manera insistiendo en la bondad de ese proyecto, en el que, en fin, pues se plantea pues una especie de platós gigantescos de cine donde desarrollar la industria cinematográfica, pero también incluye zonas comerciales. Sobre esta cuestión, ¿cómo se siguen pronunciando ustedes? Bueno, estamos ahora en el trámite de consulta que ha hecho el Cabildo Insular de Fuerteventura a la Consejería de Transición Ecológica con respecto a este proyecto. Lo único que, y esto es a modo personal,
la utilización del proyecto de interés insular, o sea, del artículo 123 de la Ley del Suelo, que está recogido en la propia norma, no es para en cualquier suelo, de cualquier manera, implantar una serie de proyectos de estas características. Yo creo que hay otros suelos mejores, porque al final no nos olvidemos que son 160.000 metros cuadrados con unas alturas importantes, en un suelo que está muy lejos de cualquier centro urbano o urbanizado, y por lo tanto, ya lo ha dicho el presidente del gobierno, yo creo que de acuerdo con Dreamland, yo no me opongo al proyecto en sí, como proyecto, sí creo que no es la mejor ubicación en toda la isla de Fuerteventura. Deje que le pregunte también por la Metro Guagua y su paso por la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Es un proyecto que depende de Costas, de la nueva Costas, que está en manos Canarias. ¿Esto va a ayudar a que se desbloquee rápidamente, por favor? Estamos intentando que eso así sea. Estamos recopilando todavía expedientes del Ministerio y, por lo tanto, en los próximos meses creo que empezaremos a dar alegrías al archipiélago canario. Viceconsejero Miguel Ángel Pérez Hernández, ha sido un placer tenerle en la radio pública. Un saludo a todos y muy buenos días. Muy buenos días.